socio de Transactions and Corporate Finance Service, líder en servicios de infraestructura, y que participa en el segundo Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo, agilizando la ruta del crecimiento, que se tendrá lugar el 29 de septiembre. En este congreso se presentará el plan de infraestructura, o la segunda parte del plan de infraestructura del 2016 al 2025. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. No obstante que, sobre todo las últimas administraciones, pero principalmente la del señor Humala, se preciaba de haber hecho una gran inversión en infraestructura, resulta que parece no ser así. ¿Qué cosa tenemos que entender, sobre todo, como déficit de infraestructura, y a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura? Que es una forma también de que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La pregunta es muy buena porque merece la pena, ¿no? Aclararlo muy bien. ¿Qué entendemos por infraestructura? Infraestructura son todos los servicios y todos los bienes que aporta sobre todo el Estado para dar atención a los ciudadanos. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puertos y aeropuertos, estamos hablando de colegios, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de comisarías, estamos hablando de todo aquello que sirve para favorecer el servicio a los ciudadanos de un país. Si esto es así, estamos ante panoramas de gobiernos fallidos, en realidad. Porque bueno, han hecho un poco, pero... Se puede decir que sí, han hecho un poco, pero no todo lo que se debiera, ¿no? Si comparamos en términos generales la economía peruana, estamos situados en el puesto 70 de los aproximadamente 140 países que hay en el mundo. Ni bien ni mal, estamos a la mitad, podríamos estar mejor. Pero si vemos nuestro ranking de infraestructura, de estos servicios que sirven para soportar la economía, bajamos hasta el puesto 112, es decir, nuestras propias instalaciones de infraestructura no están acorde con el grado de desarrollo de nuestra economía. Teníamos que estar mucho mejor. Ahora, lo que ocurre es que cuando se dice es no solamente el Estado el que tiene que intervenir, y allí entra pues entonces esta coalición con el sector privado, que también es una de las razones por las cuales a veces no se avanza con la rapidez debida. Correcto. El Estado tiene unas limitaciones presupuestarias, intenta hacer infraestructuras con el dinero y las dotaciones que tiene de los presupuestos. Y a veces tiene dificultades para acordar prioridades. Correcto. En función política o demagógica, etcétera, etcétera. Sí, no ha habido unos lineamientos ni una metodología clara de poder saber cuáles son esas prioridades, ¿no? Volviendo a la pregunta anterior, hay una serie de mecanismos que son las famosas asociaciones público-privadas, donde con inversión privada, a través de concesiones, se puede conseguir incrementar las obras de infraestructura, dar el servicio desde el minuto 1 a los ciudadanos y al resto del país, darle una concesión al privado que ha hecho la inversión, y al cabo de unos años ese bien queda en propiedad del Estado. Entonces es una fórmula bastante interesante y que puede ayudar a hacer que el presupuesto se estire o sea más amplio para conseguir mayor número de obras de infraestructura y de inversión. Ahora, hablamos de cifras descomunales en términos de déficit, ¿no es cierto? Sí, en el Congreso... 120.000 millones, dice AFIN. Bueno, en el Congreso anterior de Infraestructura que se hizo el año pasado, AFIN le encargó a la Universidad del Pacífico que analizara el montante de la brecha de infraestructura y fue cuantificado en 159.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de casi 160 billones de dólares divididos en una serie de sectores. 160.000. 160.000 millones de dólares. Cerca del PBI. Exacto, que no deja de ser una cifra bastante significativa. Por supuesto. Pero realmente si lo vemos, en este país necesitamos carreteras, hospitales, más puertos, es decir, la cifra no está inventada y está perfectamente soportada. Para que lleguemos a este extremo de necesidad. Por un lado, una falta de ganas de invertir del Estado, una falta de priorización de los proyectos. Venimos de unos años donde la tónica general de la economía también estaba en una fase de capa caída, con crecimientos no muy sostenidos. Y lo más importante, el no dar una serie de facilidades a los inversores extranjeros. Digamos que ellos han encontrado refugio y mejores ganas de invertir en otros países y nos tenían un poco olvidados, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Cuáles son estas trabas que hay a los inversionistas extranjeros? El sistema actual es tremendamente burocrático. Es decir, lo que se trata en asignar, poner en marcha, conseguir la bancabilidad y firmar el contrato en Perú es 3 o 4 veces lo que se tarda en un país
vamos a decir, normal. No me quiero ir a las mejores prácticas, donde esto se puede solucionar en 90, 100 días, mientras que en Perú estamos gastando aproximadamente 1.400 días. Ese retraso, esa falta de información es lo que muchas veces disuade al inversor. Corporaciones que presentan un proyecto y al cabo de 1 año, 2 años, nadie les dice si el proyecto va adelante o no va adelante, se quedan en el limbo. Esa gente difícilmente vuelve a invertir en el Perú y se intenta ir a otros países donde le dan un poco, al menos, de información. ¿Y qué pasa cuando ya se logró concretar la inversión en infraestructura y uno siente que el concesionario, la persona que tiene a cargo la administración de la obra tampoco es que lo haga de la mejor forma? Eso también es por culpa del Estado. Le pongo un ejemplo. Nos cobran peaje en la Panamericana Sur y ya la verdad que eso de ir en autopista hasta Cañete poco menos es una locura. O si no, el aeropuerto. Correcto. No solo por la pista, que ya es un drama, el aeropuerto en sí mismo no hay espacio ni para sentarse. Entonces uno dice, y eso también, de eso también tiene la culpa el Estado. ¿Qué pasa con el otro lado de la moneda? Sin minimizar en nada el problema que usted está planteando, ¿no? El problema de fondo reside en que hay que cambiar el proceso en su integridad. En el momento en que un contrato está mal hecho, está retrasado, surgen problemas, tenemos que empezar con las famosas adendas. Las adendas tienen que existir, los contratos no son perfectos ni duran toda la vida, con lo cual es normal que existan adendas, pero lo que no puede ser es que tengamos una serie de adendas muchas veces antes de que el contrato se firme, antes de que se ponga en marcha y que supongan una serie de variaciones que vienen a corregir. No, es que el contrato estuvo mal hecho. Oiga, pues no haber hecho ese contrato, haberlo hecho de otra forma, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad, hay que evolucionar mucho, hay que ir a un modelo de mayor transparencia, contratos más estándar y darle más credibilidad y también exigir más garantía a los concesionarios. Porque me imagino que en la medida en que nuestros procesos sean pésimos como Estado, tampoco le podemos pedir mucho a quien está ofreciendo el servicio. Claro, ¿no? Entonces entramos en un círculo vicioso, ¿no? Como el contrato fue mal diseñado y ahora no me salen los números por aquí, dame más años de concesión, bueno, te doy más años, pero entonces tú compleméntame por aquí y vamos arreglando todo el proceso a base de adendas y a base de arreglos. Desde el punto de vista de este diagnóstico, ¿cómo juzga el presupuesto presentado por el ministro Tornes, que por cierto es el invitado principal en el Congreso que ustedes organizan la semana próxima, ¿no? Sí, bueno, el presupuesto está manteniendo unas cuotas similares a las de años anteriores, ligeramente un poco más elevada, lo cual es bueno y digamos, lo importante es que ese presupuesto se gaste. Nosotros hemos hecho un análisis de qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años. De media, las asignaciones presupuestales que se dan a los gobiernos regionales, locales y centrales se gastan en un 71%. Tenemos gobiernos regionales que a duras penas gastan el 50% del presupuesto. Esto tiene que cambiar. Si uno es un político, su obligación es gastarse el 100% del presupuesto. Te han dado un presupuesto para hacer colegios, escuelas, postas sanitarias, gástatelo. No estamos gastando la totalidad, queda un remanente de casi un 30% y lo que hay que hacer es gastarlo y gastarlo bien. Tampoco se trata de gastarlo en obras que no den beneficios y apoyo a la ciudadanía en servicios públicos. Advierto que en este segundo Congreso Internacional en realidad figuran cantidades de personalidades y de empresas, ¿no es cierto? Sí. Y además diversas instancias, inversionistas, proveedores, académicos, investigadores, en fin. ¿Cómo va a operarse todo esto? Bueno, la idea... Para que lleguemos a concreciones, ¿no? Correcto. La idea es, nosotros desde Ernst & Young hemos hecho un estudio muy profundo. Hemos hecho más de 200 entrevistas en los últimos meses donde hemos hablado con todos los actores del sistema. Hemos hablado con los políticos, hemos hablado con gente de los ministerios, hemos hablado con los bancos y con los financieros, hemos hablado con los concesionarios, con los inversores, con los contratistas, un poco con la idea de que cada uno nos contara por qué falla, qué cosas ven que están bien, qué cosas ven que están mal, qué cosas se pueden mejorar. Aprovechando un poco nuestra red internacional, hemos contactado con aquellos países que están mucho más evolucionados. Hemos hablado con los responsables del Reino Unido, de Australia, de Canadá, países donde las prácticas similares, donde existen entidades como Proinversión, funcionan y funcionan excelentemente bien. ¿Por qué
aquí no está funcionando o qué podemos traernos de esos sitios para que aquí funcione. Entonces yo creo que en este congreso que se celebra el jueves de la próxima semana vamos a poder explicar de una forma muy clara cuáles son todas estas mejoras que hay que introducir en el sistema que nos van a llevar a agilizar el sistema de inversión en obras públicas, que a su vez tengo que decir que está bastante alineado con lo que el ministro ya está desvelando, ¿no? Nos ha dicho la ministra de Justicia hace pocos minutos que el Ministerio de Justicia devolvió al Estado 400 millones de soles que no supo gastar, pese a que necesitamos cárceles en cantidad. ¿Cómo es posible que se produzca eso? ¿Cuál es el diagnóstico de una tal negligencia, por no decir peor? Bueno, va un poco al hilo lo que hemos hablado antes. Se devuelve casi el 30%. Estamos hablando de más de 3.000 millones de soles que se devuelven todos los años. Hay una lentitud burocrática, hay mucha administración, hay falta de toma de decisión. Muchas veces no se sabe quién es el organismo encargado que tiene que tomar la decisión y empieza un toma daca de decídelo tú, no, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay mucha falta de tener el poder concentrado en una sola entidad, que en este caso debería ser Proinversión, y es un poco de los puntos que el nuevo ministro ha mencionado. Quiere volver a darle esa fortaleza y ese poder de decisión para decir vamos a poner... Como el que fue imaginado, así fue imaginado, pero no... Y así funcionó hace muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que con el paso del tiempo ha ido perdiendo ese poder. Muy bien. Entonces hay que intentar que lo recuperen. Bueno, pues muchas gracias, mi economista Pedro Aguinendi, por haber estado con nosotros. 9:29, hacemos una pausa.